Bien, vamos a empezar el tema número 21. El tema número 21, estamos a día 2 de noviembre, Día de los Muertos. Sí, vamos a hablar de los muertos. De los muertos. Vamos a hablar de los muertos. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice nuestro Señor, dice: yo soy Dios de Abraham, yo soy Dios de Isaac y soy Dios de Jacob. Sí. ¿En qué versículo lo vamos a encontrar eso? Se me olvidó pedirse la Mari. Ay, Dios mío. Es que no me la traigo de allá, no me está encargando. A ver. Estamos aquí en Lucas 20:37. Sí. Lucas 20. Vamos a empezar con Mateos 22:32. Mateos 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sino de vivos. No es Dios de muertos, sino de vivos. Vamos a Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? A ver qué dice el 38. A ver, 27. El 27 dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Amén. ¿Por qué Dios no es Dios de muertos? Una opinión. Porque Dios no es padre de la ignorancia, sino de la Porque un muerto, sabiduría. ¿en qué forma puede? Dice el Mateos, le dice a aquella persona, dice: déjame enterrar a mi familiar que ha muerto. Dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos espirituales entierren sus cadáveres. Entonces vemos que el mundo, el cual está influenciado por su Dios, que es Satanás. El Dios de los muertos es Satanás. Los muertos son los que andan en el mundo, los que no han recibido la revelación, la palabra de Dios revelada. Los muertos son aquellos en los cuales no ha resucitado Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Y cuando Cristo Jesús resucite en nosotros, muertos espirituales, entonces ya no vamos a ser muertos espirituales. Ahora vamos a ser hijos de Dios en el nuevo nacimiento, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, como lo fue Jacob. Si se están fijando, está hablando de los primogénitos. ¿Sí? En Abraham el primogénito es Isaac.
En Isaac el primogénito es Jacob. Y así se sigue la descendencia. Son los primogénitos que dentro del campo del ser, el ser es espíritu, alma y cuerpo. Entonces el que renace es el primogénito, el que resucita es el primogénito. O sea, la palabra vuelve al primogénito. En este caso es Abraham, Isaac, Jacob, y en el orden que se sigue. Vamos a Lucas 20:37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Muy bien. Porque, 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Amén. Para Él todos viven. Pero todos viven por fe. Porque no todos han recibido el nuevo nacimiento. Vamos a hacer un espacio así pequeñito para abrir ahí Juan 16:28, el Evangelio de Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Así es de sencillo, ¿verdad? Salí del Padre, la creación, el hombre. Salió del Padre, salió de Dios para venir al mundo. Pero nuevamente deberá dejar el mundo para regresar a Dios. Pero dejar el mundo implica dejar todos los deseos carnales, todos. Mientras haya ataduras, no se puede llegar al nuevo nacimiento. Y mientras haya ataduras, sigue siendo un muerto. Dice la palabra, en vuestros pecados estáis. ¿Por qué? Porque no quieren dejar sus religiones, sus ataduras, sus temores, sus condenaciones. No los quieren dejar. Hay gente que le puede morirse porque tiene mucho ganado, porque tiene muchas construcciones, porque tiene mucho dinero. Es lo que les puede. Entonces, en tanto haya ataduras en este mundo, el nuevo nacimiento no va a llegar. Debemos dejar las ataduras. Ahora, ya sé que dice gente, pero es muy difícil. Claro que sí, nadie dice que es fácil. Pero la palabra dice, dijo mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto yo pongo. Pidámosle a Dios porque Él es el que lo puede hacer. En tanto yo pongo, dice, a todos tus enemigos, a los 7 demonios que traemos, bajo tus pies. Entonces eso, si lo queremos hacer en sacrificio propio, no se va a poder. Vamos allá a Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente, físicamente. En Él habita toda la deidad. ¿Sí se entiende? Sí. Vamos a hacer el mismo esquema que antes lo hicimos. Vamos a poner primero al Espíritu Santo, que está para todos. Espíritu Santo. Y vamos a poner como si fueran dos personas para entablar un diálogo entre una persona que cree y una que no cree. ¿Sí? En un lado tenemos al Espíritu y lo pongo a la derecha para simular que es el que cree, el alma que cree. Por el otro lado ponemos otro espíritu
otra persona. Y un alma que no cree. Para ir canalizando la idea. Aquí más abajito tenemos el cuerpo mental, que es el consciente, ¿verdad? Que es la mente. Y aquí abajo tenemos el cuerpo, la carne, el verbo hecho carne. Sí, es lo mismo en los dos. Vamos a hacerlo así. Entonces, vamos a repetir el mismo versículo. ¿Qué es lo que dice? El 9. Sí. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita toda la plenitud de la deidad. Toda la deidad. Todo lo espiritual, pues. Todo lo espiritual. Aquí en el cuerpo habita. Únicamente, o sea, la deidad hasta aquí habita aquí. Todo eso que no se ve, que no se toca, la mente no se ve, no se toca. Por eso lo constituye parte de la deidad. Pero algunas partes la mente lo constituyen parte del cuerpo. Pero no puede ser parte del cuerpo porque la mente no es física. Es una reacción a movimientos de las neuronas, a movimientos de los químicos que hay aquí en el cerebro, pero es algo que no se ve. Cuando usted pone un imán y otro imán, ahí hay una energía, y esa energía se siente por la polarización de los electrones que hay en el aire. Entonces hay una polarización y hay una atracción o un rechazo, según la polaridad que tenga cada imán. En el caso de la mente no trabaja así. Es como receptor a veces, pero no trabaja así. Bueno, no nos vamos a meter en problemas. Aquí el versículo de este nos dice que en el cuerpo, que en esta carne en la cual habitamos, está toda la deidad. Está el Espíritu Santo, este barco está acá. Está el Espíritu Santo, el Espíritu, el alma, la mente, todos en el cuerpo. De tal manera que no somos tres, como dicen algunas religiones, ¿verdad? La que más se ha acercado, que he escuchado, dice que somos un espíritu encarnado con una mente. Esa es la que más he escuchado que se ha acercado. Pero más sin embargo, nosotros somos un espíritu, un alma encarnadas con una mente y nos acompaña el Espíritu Santo desde que nacemos. Es mucho más completo que eso. Bien. Estamos en Juan 16:28. Aquí nos está diciendo que es necesario que dejemos todas las ataduras carnales, todos los deseos que son reprimidos por Dios, todos los debemos dejar para poder llegar al nuevo nacimiento, que es la revelación, el entendimiento de la palabra de Dios. La palabra no escrita, no se está refiriendo a la palabra escrita. La revelación es la palabra que nos llega al Espíritu. Vamos a esto. Vamos a suponer que esta alma sí cree. Esa alma sí cree. Y esta alma no cree, por lo tanto la mente anda en el mundo. Esta mente que no cree se mueve por las situaciones, circunstancias que están en el cuerpo, que son los 5 sentidos. ¿Sí? Aquí están los 5 sentidos. Los 5 sentidos más los 7 demonios. Sí, los 7 demonios son la concupiscencia, los fuertes deseos carnales. De tal manera
que si usted dentro de sus 5 sentidos, usted, vamos a suponer que trae hambre, y va pasando ahí por un lugar donde está... Llega, agarra comida, no paga y se va. Total, no lo están viendo. ¿Por qué hablo de esto? Porque están actuando uno de los sentidos, que es el sentir hambre. Y otro de los demonios que está diciendo que se lo puede hurtar. ¿Sí? A veces nuestros sentidos se correlacionan con cualquiera de esos 7 demonios o pecados capitales. Y sucede lo no correcto. Vamos a ver lo otro. Cuando esta mente le habla a esta mente, si está en lo no correcto, el testimonio no llega al espíritu. No hay testimonio. Vamos a verlo así. Dios, el Espíritu Santo, habla al espíritu. El espíritu habla al alma. El alma pasa el mensaje a la mente. Y la mente somete al cuerpo. ¿Sí? Estamos viendo ahí cómo la palabra viene desde lo alto hasta llegar a lo último, que es las manos de pecadores. ¿Sí? Cuando esta mente y este cuerpo actúan en fe, actúan en fe, el alma necesita creer para que el cuerpo en el cual estamos haga obras. Es el cuerpo, es esta carne en la que estamos la que hace las obras. No es el alma solita. Que sintió mucho amor por el niño y quiso darle unos tenis, pero si no lo hizo, no hay obras. Es la carnita esta, donde están los demonios sometidos, es la que hace las obras. Acá este cuerpo, si no cree el alma, menos va a haber obras. Por eso, aquel que recibe el entendimiento de la palabra, un buen mensaje de alguien que conoce la palabra, lo va a recibir el Espíritu, y el Espíritu va a ser el que da testimonio, porque la palabra esta también pasó aquí, y esta regresa así, y el otro Espíritu da testimonio de que sí es la misma palabra que viene del Padre. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu que está dando palabra para todos. Por tanto, ustedes, cuando la palabra es verdadera, la va a recibir el Espíritu como testimonio. No hay falsedad ahí. Aquí nos quedamos. Los Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El alma que no cree, niega la palabra. El alma que no cree y que no tiene palabra para defenderse, el día que necesite de la palabra no va a tener con qué defenderse. Por eso dice la palabra, dice, aquel que me niegue, yo lo negaré. ¿Por qué? Porque no tiene palabra con qué defenderse, entonces ¿con qué se va a defender? No que Dios lo vaya a negar, sino que no teniendo palabra con qué defenderse, no guardó la palabra pues. Y si no guardó la palabra y no la hizo, no hay obras. Y si no hay obras, ¿con qué se va a presentar? No va a haber nuevo nacimiento. ¿Sí se entiende?
Entonces pasamos también a 7:32 de los Hechos. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Temblando. ¿Qué es el temblor? Esto ya se entendió. ¿Sí se entendió claro? Ok. Porque lo voy a borrar. ¿Qué es el temor? ¿Temor o temblor? Temblor es lo mismo, es producto uno del otro. Sabiduría. El temor es miedo. Miedo para la carne y para el espíritu. Sabiduría. Sabiduría. Dice temblando. A lo Ajá. mejor tenía frío. Bueno, veámoslo desde el punto carnal. Pero como estamos para escudriñarlo espiritualmente, vamos a verlo como el temor de Jehová. Búsqueda. Qué raro. Temor de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento. No aparece. ¿Por qué? ¿Por qué en el Nuevo Testamento no hay temor de Jehová? Porque ya se conoce la palabra. Porque el Nuevo Testamento simboliza el segundo pacto. Y el segundo pacto es con el Espíritu, no con la carne. Y el segundo pacto es amor. Amor a Jehová. Me llamó la atención esto, que no aparece en el Nuevo Pacto. Aparece solamente en el Antiguo Pacto. Vamos a irnos vamos a leer algunos de los versículos. Vamos a empezar por el Salmos 19:9. Temor. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Empezamos por ver que el temor de Jehová enfoca sabiduría. ¿Ah? Es justo. Bueno, entonces pasemos al Salmos 34:11. Venid, hijos míos, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Hay enseñanza en el temor de Jehová. Hay enseñanza. Ahora pasemos al 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Su alabanza. Su olor. Su lor. 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 L-O-O-L. L-O, sí. Es alabanza. Yo ya te decía a la hermana. Entonces el temor de Jehová nos está diciendo que es el principio de la sabiduría.
es el principio de la sabiduría. ¿Por qué en el antiguo pacto? Porque en el antiguo pacto es donde se conoce de la existencia del pecado para podernos arrepentir. Y si al arrepentimiento le sumamos fe, ya andamos en busca de la palabra revelada, andamos buscando la revelación. Por eso estamos viendo que el temor de Jehová en lo espiritual es el principio de la sabiduría. Para la carne es exactamente así como se entiende. Es temor en la carne. Pero para el espíritu es el principio de la sabiduría. Vamos a seguir con más versículos a ver si encontramos. Vamos a Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Sigue diciéndonos que es el principio de la sabiduría. Vamos a Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No escogieron la sabiduría. Sí, no la escogieron. O sea, escogieron el mal camino. Y no. Bueno. Vamos a Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Así es. El temor de Jehová, que es conocer el pecado para llegar al arrepentimiento, le sumamos fe para llegar a la revelación. Es el conocimiento de Dios. ¿Sí? Ya nos estamos acercando a la revelación. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Ok, es amar menos. Así como nos dice Proverbios 6:16, ¿verdad? Que 6 cosas aborrece Jehová. Y aún la séptima, su alma. Pues también el camino que vamos a seguir nosotros es acercarnos en actitud a la enseñanza que Él nos da por su sabiduría. Hay gente que quiere que gente cambie inmediatamente. A veces se puede, a veces no. Pero al mundo no se le cambia porque yo lo quiero. El mundo cambia porque Él quiere. El mundano va cambiando. ¿Por qué? Porque en la medida que entra la sabiduría de Dios, sale la sabiduría del mundo y empieza a cambiar la actitud de aquella persona. Empieza a cambiar su forma de expresarse, su forma de vestir incluso a veces, su forma de dirigirse a los demás, si es arrogante, si es soberbio. Hay cambios en la actitud, hay cambios en el estilo de vida incluso. 8:13. Ya lo leímos el 8:13, ¿verdad? 8:13, sí. Ahora 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El Santísimo es nuestro Padre Dios. Y Él es el que nos manda, primero a mi espíritu, después a mi alma, hasta llegar a mi mente y luego al final, que es mi cuerpo. Y va a ser mi cuerpo el que haga obras. Mucha gente dice, no, yo le estoy dejando a que Dios haga por mí. No, no muévase. La fe sin obras no sirve. La fe sin obras no sirve, señores. Vamos a 10:27.
El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La gente piensa que se está refiriendo a tiempo. Pero cuando se aumentan los días es cuando llega la revelación. Cuando yo tengo más revelación, quiere decir que aumentaron mis días, mi comunicación con Dios, mi convivencia con Dios. Esa es la forma en que aumentan los días. No de una manera corpórea, o sea, no en una vivencia en esta tierra. Claro, las cosas se mueven por fe, pero si nos vamos ahí a los Hechos 17, 26, 27 por ahí, nos dice que nuestros días están ya prefijados, ya están establecidos. Así es que aquel que crea que porque se cambió a cristiano va a durar 120 años, pues ya está establecido el tiempo que va a vivir y cómo lo va a vivir. Sí. A ver, sin salirse de Proverbios, váyase a Hechos 17, 26, a ver qué dice. 17, 26. Los Hechos 17, 26, sí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sí. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites que van a durar. Así que no se estén creyendo que porque están entendiendo ahorita la palabra, sus días se alargaron. No, se alargaron sus días entendiendo la palabra y la revelación va a seguir llegando. Es la comunión con Dios. Eso es lo que se alarga, la comunión que ahora ustedes tienen con Dios por fe. Si hay fe. Si hay fe, hay gracia. Si no hay fe, no hay gracia. Sí, la sabiduría de Dios es la segunda gracia. Acuérdese que Cristo Jesús ya se nos manifestó por agua y por sangre. Y sangre simboliza la sabiduría. ¿Sí? Entonces la segunda gracia, que es la sabiduría, es la que se nos está dando, que es la revelación. Ok. Vamos a 14, 26. Proverbios 14, 26. Me acuerdo que el año pasado les dije, no anoten, después se los voy a dar otra vez. Sí. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Hablamos de los hijos espirituales. Porque hay veces que los hijos propios de sangre no creen, no hay fe, aunque sean hijos de pastores. Vamos al 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Ya ves? Los lazos de la muerte son los lazos que cada quien tiene con este mundo. Son los lazos que cada quien, de alguna manera, no le permiten llegar al nuevo nacimiento. No se puede mezclar el temor con fe, no se puede. Por eso dice, tan difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Sí, a eso se refiere, a los lazos que hay con este mundo. Pregúntense, ¿por qué no quieren morir? O sea, no que les esté invitando a que se mueran, ¿verdad? Sino, pregúntense, ¿qué los ata a este mundo? Y van a empezar. Los que no tienen nada, a lo mejor no tienen mucho que les ata. No. Bueno. Alguien me dijo alguna ocasión, me dice, los que tienen 100 años, un día dijeron, yo me conformo con llegar a los 100 años. Pero ahora entiendo que los que no están de acuerdo con llegar a los 100 años son los que tienen 99, están a punto de cumplir los 100. Y así es, o sea, la carne así es. Así es que dice la palabra, de labios me honran, pero en espíritu están tan lejos. Exactamente. Vamos al 15:16.
Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Así es. La turbación está dentro del mundo. La alborotadora, la sidra, el alcohol, está dentro del mundo. Pero la sabiduría de Dios, pocos la tienen. Por eso cuando logran asimilarlo y logran apaciguar a sus demonios, ya no necesitan más. El espíritu es tan tranquilo. Pregúntense por qué aquellos que vemos como personas que lograron el nuevo nacimiento, como Judas Iscariote, ¿por qué esas personas vestían sencillos y agarraron el dinero y lo desecharon? Dice que Judas lanzó las 30 monedas que valía el precio de un esclavo en aquel tiempo. Agarró las 30 monedas y las aventó a los pies de aquellos que predicaban la religión, ¿no? En este caso los ancianos antiguos se consideraban que conocían la palabra, pero el que traía la revelación era Judas Iscariote. Y se deshizo de la carnalidad. Son las 30 monedas. La plata simboliza las delicias carnales, ¿eh? Es un simbolismo que se encuentra dentro de la escritura arameo en aquel tiempo. 15:16. 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. La humildad. A la honra precede la humildad. Van juntos, van de la mano. Honrar a Dios es actuar con humildad, no con soberbia. Es lo contrario de la humildad, la soberbia. Sí, a la honra que se le da a Dios no podemos estar nosotros soberbios ni prepotentes. Tenemos que ser mansos y humildes. Eso no quiere decir que seamos tontos. Quiere decir que servimos a Dios nada más. Sí. 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así es. La misericordia está asociada a la sabiduría. Es lo mismo. Nada más que aquí, para no cometer pleonasmo, lo hacen parecer. Si ustedes leen ahí Tito 3:5, se van a dar cuenta que la misericordia simboliza la sabiduría. Entonces, seguimos con Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Amén. Se fija, el mal no va a llegar mientras usted esté en fe y conozca la sabiduría de Dios y haga uso de la palabra. Por eso dice la palabra, Cristo Jesús vino para servir, no para ser servido. Haga uso de la palabra. Proverbios 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tengan envidia. Que aquel está haciendo más millones de dólares, déjenlo. Tristemente se está encarnando, se está enlazando más con el mundo. Usted siéntase alegre si tiene lo suficiente para vivir bien, cómodo. Si tiene sus 2, 3 carros que necesita, sus 2, 3 camiones que necesita, lo que necesita, si lo tiene, deje gracias a Dios. Todos los días dé gracias a Dios por lo que tiene. Y si puede ser bondadoso y misericordioso con alguien, hágalo. Total, si Dios le da para que dé, usted no le va a ganar a Dios en el dar. Dé. Nada más que ahí es donde entra la carnita. Dice que no se dé cuenta tu izquierda, tu carne, lo que hace tu derecha. Porque va a haber un contraste ahí que no lo deja actuar en la sabiduría de Dios y va a querer actuar en la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque le conviene a la carne estar en la sabiduría del mundo. Así de sencillo. Entonces vamos a entrar a Isaías 11:2. Que no se dé cuenta pues, lo que hace
Tu izquierda Que no lo sé. que hace la derecha. No, que no se dé cuenta tu señora lo que hace. Con tu dinero. Ah, tremendo. Isaías, ¿qué? 11:2. 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Fíjese nada más. Está tremendote. Esto que están escuchando, denle su repasada. Se van a quedar para el disco. Denle hasta que la revelación se amplíe. Pero primero, antes, pídanle a Dios que les dé el entendimiento. Isaías 11:3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Así de sencillo. No va a criticar conforme a las circunstancias que haya. No va a criticar ni la naturaleza, ni al prójimo, ni a nada que esté dentro del temor en la carne. Porque nos movemos por fe, ya no nos movemos por vista. ¿Sí? Ya nos movemos por fe. Isaías 33:6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. La sabiduría de la palabra va a ser nuestro tesoro, porque hay que entender que lo que llamamos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos que venga, todo lo que jalemos por fe, todo lo que llamemos por fe, va a llegar. Si hay fe, si no hay fe, entonces no trabaja. Pero si usted cree, todo lo que pida, creyendo que llega, va a llegar. Vámonos a Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga va a ser hecho. Entonces vamos a rematar ya con Marcos también, pero el 22. Marcos 11:22. Regresa ese uno. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Así de sencillo. Ni siquiera le piden mucho. Tengan fe en Dios. Hasta ahí llega hoy. Amén. Bueno, pues